Continuamos en esta segunda edición de Acontecer y arrancamos el bloque con buenas noticias porque tenemos para dar una bienvenida. A partir de hoy y todos los miércoles vamos a tener este micro internacional a cargo de Federico Vázquez. Fede, ¿cómo va? Buenas noches y bienvenido al equipo de Acontecer. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Federico Vázquez, soy de Marcos Juárez. Estudié Relaciones Internacionales en Rosario. Me queda un trámite para tener el título, un trabajo final. Y bueno, como la orientación de mi facultad es Análisis de Política Internacional, me pareció oportuno en estos tiempos que se habla mucho o llega mucha información y la gente no tiene tiempo de analizarla o de tener una dimensión de lo que es el conflicto, lo que está pasando. La idea de venir me surgió porque mucha gente me estaba preguntando qué pasa en Europa con Ucrania, y como no pueden digamos ponerse a leer para entender la cuestión de fondo, por ahí alguien que se lo facilite es bienvenido, me parece. Sí, incluso uno cuando ve este tipo de noticias, ya con los títulos y todo, se alarma un poco, pero después cuando empieza a leer, por ahí si no tiene las herramientas, es como que no entiende bien, y está bueno que alguien que se dedica a eso, que estudia, pueda explicar, en este caso, como bien vos decías, la tensión que hay en Europa con Ucrania. ¿Cuál es el panorama? Bueno, si pueden pasar la diapositiva 1, me gustaría, para que tengan una dimensión de lo que es Rusia y Ucrania. Rusia es todo lo que está en verde y Ucrania es lo que está en rojo. Para que tengan una dimensión, Argentina entra 6 veces dentro de Rusia, tiene un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados. Ucrania tiene la misma superficie que España. Además, Ucrania en términos económicos tiene un PBI mediocre, es el principal exportador de trigo de Europa, y tiene algunos sectores estratégicos como son la fábrica de motores aeroespaciales y partes de misiles, que en ese aspecto Rusia depende de esa provisión porque son socios estratégicos desde la Unión Soviética, que Ucrania era la principal fábrica de maquinaria pesada y de industria bélica de la Unión Soviética. Bueno, tiene una población de un poco más de 40 millones de habitantes, Ucrania, y Rusia tiene 150 millones de habitantes, con la superficie que ya dijimos. Un poco para entender la diferencia entre los dos países. Sí, en el tamaño. Después vamos a ver la OTAN, vamos a ver para que tengan una idea de la superficie que abarca la OTAN. Bueno, en términos bélicos, Ucrania es de Europa, es el país con el mayor ejército, pero uno de los peores equipados, o sea que no está preparado para enfrentar una guerra. De hecho tiene un conflicto interno con un territorio separado, que después más adelante voy a explicar el origen. Tiene 250.000 efectivos desplegados y una reserva de 900.000, mientras que Rusia tiene 1 millón de efectivos disponibles y una reserva de 2 millones. Además, Rusia es la principal potencia nuclear. Muchos pensarán que es Estados Unidos, pero Rusia tiene desplegadas 1.650 ojivas nucleares, que son las bombas atómicas que van en los misiles, que están dispuestos a ser disparados en cualquier momento. En ese sentido, Estados Unidos tiene un poquito más, 150. De todos modos, esos datos son aproximados porque son secretos de Estado. Sí, pero en términos absolutos tiene más reserva de armas atómicas Rusia que Estados Unidos. Bueno, después, Rusia es la economía número 12 en términos de PBI nominal. Es la principal
reserva de gas del mundo, la octava de petróleo, y bueno, el 80% de las exportaciones son metales, petróleo y gas. Vamos a la diapositiva 2. ¿Cuál es la cuestión, la importancia para Rusia y para Europa de Ucrania? Lo que vemos ahí es la red de gasoductos que tiene Rusia, con el que suministra a Europa. Europa actualmente tiene una crisis energética y depende del 40% de su provisión de Rusia. Un tercio del gas que envía Rusia pasa por Ucrania. Actualmente Rusia está tratando de eliminar esa dependencia o reducirla, por eso hay dos tramos que se están haciendo por el Mar del Norte, de Rusia a Alemania, que Alemania es el principal consumidor de gas, porque abandonó la energía nuclear después de lo de Fukushima. Bueno, vemos, pasando a la diapositiva 3, vemos la importancia que tiene. Todos los países que están en turquesa son los países que pertenecen a la OTAN. Bien. Como vemos, Bielorrusia y Ucrania son los dos estados tapones que separan las fronteras de la OTAN y de Rusia. ¿Qué son estados tapones en términos conceptuales? Son estados independientes que actúan como si fuera un algodón entre dos cristales, que serían las fronteras de dos países grandes, de dos potencias. En definitiva, te consulto, Fede, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Rusia quiere evitar que estos gasoductos pasen por Ucrania? ¿Ucrania es un país más bélico, difícil? No, el tema es que Ucrania ya tiene una posición bastante definida. Está desde 2017 haciendo los preparativos legales para incorporarse a la OTAN. Y es una república rebelde dentro de lo que considera Rusia su zona de influencia. Y la importancia de Ucrania, para que tengamos una idea, desde la invasión napoleónica de 1812, pasando por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fue un gran obstáculo Ucrania para llegar a Moscú. Claro. Si Ucrania se llega a incorporar a la OTAN, estarían 1000 kilómetros más cerca de Moscú. Esa es la importancia estratégica para Rusia. Además, como vemos, perdería el control Rusia del Mar Negro. Eso por un lado. Y otra cosa importante, que es para que tengamos una dimensión, es como si México formara una alianza con Rusia y pone misiles en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué haría Estados Unidos? Claro, se arma una tensión bárbara. Sería una situación como la que pasó en 1962 con Cuba, cuando la Unión Soviética estaba por llevar misiles y casi van a una guerra. O sea que dentro de los posibles escenarios habría una invasión y estaríamos próximos, no sé si a una guerra mundial, pero podría ocasionarse conflictos realmente muy graves en lo que tiene que ver en Europa en este caso. Actualmente hay una interdependencia económica a nivel internacional entre los países que hace que un enfrentamiento directo sea muy costoso para las partes. Y ahora lo voy a explicar brevemente algunas fechas para que vean cómo evolucionó el conflicto de Ucrania, porque Rusia desestabilizó Ucrania justamente para que no se uniera a la OTAN, porque un país desestabilizado no puede formar parte de la OTAN. Claro. Un país con un conflicto interno no puede formar parte de la OTAN. En noviembre del 2013, el presidente en ese momento de Ucrania, Yanukovych, aborta la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso crea las manifestaciones que fueron conocidas como el Euromaidan por la plaza Maidán en Kiev. Y en febrero del 2014, el presidente de Ucrania se tiene que exiliar, porque peligraba su vida, se tiene que exiliar a Rusia.
En marzo del 2014, y pasamos a la diapositiva 4 si puede ser, se da un referéndum en Crimea. Crimea históricamente fue de Rusia y por una negligencia de Gorbachov, mientras estaba la Unión Soviética, se la regaló a Ucrania, porque en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. La mayor parte de la población es rusa, es eslava y de habla rusa. Y pasando a la diapositiva 5, lo que sucedió en Crimea motivó lo que vemos en la parte más marroncita, más oscura, es la zona del Donbass. Es una región dentro de Ucrania. Ahí había movimientos ya prorrusos y se convierten en movimientos separatistas. Las ciudades de Lugansk y Donetsk se transforman en repúblicas independientes, se declaran repúblicas independientes, y es una zona muy estratégica porque ahí está la producción el complejo industrial más grande de Ucrania. En definitiva, en Ucrania hay una inestabilidad que es realmente peligrosa. Exactamente. En este caso, para los intereses de Rusia y por ende para toda Europa. Exactamente. Bueno, como decía, desde junio, ¿por qué empieza a radicalizarse la posición de Rusia? Se pone más belicosa. Porque en septiembre del 2018, la OTAN acepta como miembro aspirante a Ucrania para adherirse a la OTAN. Y ahí empiezan los preparativos de Rusia, que si vamos a la diapositiva 6, que es la última, vemos que el 18 de enero de este año movilizó las tropas a Bielorrusia, que es un aliado tradicional de Rusia, y vemos que ahora Ucrania está flanqueada por el norte, desde Bielorrusia, al este por Rusia, y al sur, a través de Crimea y el Mar Negro, por Rusia también. Entonces, ¿cuál es para mí los posibles escenarios? El posible escenario, ¿sí? Uno es que frente, como vos decías antes, los intereses económicos pesen más frente a las amenazas de sanciones económicas de Estados Unidos, que amenaza con privarle de acceso al dólar a Rusia y de sacarlo del sistema SWIFT, que es el de transferencias bancarias a nivel internacional, que eso perjudicaría no solamente a Rusia, sino que también a Alemania y a Estados Unidos mismo. O sea que sería una sanción que sería la última opción que usaría Estados Unidos, porque claro. Lo que yo pienso es que podrían llegar informalmente a un acuerdo y que den garantías informales de que Ucrania no forme parte de la OTAN, y tranquilizar a Rusia y que quede en stand-by, o que se prolongue el conflicto, porque no creo que haya una invasión tradicional. La zona que yo marqué antes, que era del Donbass, de esas repúblicas, sí, esa región que se autoproclamó independiente, haga lo mismo que hizo Crimea, y entonces Rusia al menos se guarda ese pedazo de frontera como estado tapón, utilizaría esas dos repúblicas como estado tapón, y ahí quedaría parado el conflicto, pero seguiría el resultado incierto a largo plazo.
Fede, te agradecemos toda esta información. Realmente está muy bueno que lo vayamos acompañando con imágenes para que la gente, no solo con tus palabras, sino con las imágenes pueda entender. Nos vamos a encontrar todos los miércoles, puede ser, para hablar de un poco de economía, de política internacional, de varios temas, no simplemente política o conflictos, sino que vamos a tocar todo lo que tenga que ver con la información internacional todos los miércoles. Nuevamente agradecerte y darte la bienvenida. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Ahí está entonces Federico en el micro internacional hablándonos un poquito de este conflicto realmente muy grave que hay en Europa con Ucrania más que nada, con Rusia, todos involucrados y que puede desencadenarse en un conflicto muchísimo mayor. Pasamos rápidamente.